una información en la Codeco, en el último reporte de la canasta básica. Bueno, los precios de 2.2 libras de arroz están de primera entre 60 centavos la libra y 78 centavos. Pero bueno, estamos tabla, por lo que él dice también es que cada productor ha tenido que cambiar y mire la cantidad, disminuyeron los productores. Porque ya nadie quiere seguir en ese negocio, Leonardo. Tema importante para seguir debatiendo más adelante. 7-8 minutos. En breve estaremos conversando con Carlos Fernández de la consultora Prodigious Consulting y con el periodista Juan Carlos Cajar de La Estrella de Panamá. Hoy se publicó la primera parte de la encuesta Vea Panamá. Vamos a conocer y entender, Judy Meana, cómo ha avanzado la respuesta de la audiencia y en la gestión del presidente de la República, de su equipo de trabajo y sobre todo los temas más importantes que están sonando en el país en este momento. Usted quédese en sintonía, también puede mandar sus preguntas a través del canal de YouTube, puede llamar, puede participar, porque es importante saber estos 2 años de gestión del presidente José Raúl Mulino, cómo se evalúa y todo lo demás. También aquellos que van en el transporte a esta hora. Sí, cómo está la percepción de la gestión del Tengo buenas noticias para los conductores. Hoy vamos a hablar un poco sobre las colisiones menores. Usted que se ha encontrado en un tranque porque 2 personas se chocaron allí y no han movido los vehículos y demás, pendientes, porque vamos a ver qué tiempo dura el tránsito en llegar. Vamos a hablar cuáles son los documentos que se tienen que tener en el vehículo, qué tiene que hacer usted. Así que pendientes a la señal de Radio Panamá. Y no se choque. Hoy inicia rápidamente en la USMA, la Universidad Católica Santa María la Antigua, el Foro Internacional Magnífica Humanitas en torno a la primera encíclica del Papa León. Esta edición lleva el nombre IA, Inteligencia Artificial, Dignidad Humana y el Futuro de la Educación. Van a estar entre otros expositores nacionales e internacionales. Para que usted pueda tener todos los detalles, la ponencia inaugural será por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, y por supuesto con el mensaje de apertura de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá. Esto es 22, 23 y 24 de julio, 5:30 de la tarde en el campus de la USMA. La inscripción es gratuita, cupos limitados, registro obligatorio. Les recuerdo, Foro Internacional Magnífica Humanitas, hoy en la USMA y por los próximos 2 días que siguen, ¿no? Ya lo sabe, la invitación está realizada. Se inscribe en el link foromagnificahumanitas.org, foromagnificahumanitas.org. Usted también va a poder seguir este evento a través del YouTube. 7:10. Pausa y regresamos. Esto es Panamá Hoy, no se despegue del dial. En breve la encuesta completa Vea Panamá de La Estrella de Panamá. Una emergencia no da aviso. En Clínica Hospital San Fernando, el cuarto de urgencias está disponible 24/7 para atenderte rápidamente. ¿Estás cansado de trabajar duro y no ver resultados? ¿Sientes que tu empresa no avanza al ritmo que debería? ¿O quizás sigues sentado en la silla del empleado cuando naciste para ocupar la silla del dueño? Es el momento de dar el siguiente paso. Ingresa hoy a www.estebanayúdame.com y descubre cómo transformar tu visión en resultados. No te pierdas nada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La información que quieres, donde tú estás. Únete a la conversación y forma parte de esta comunidad. Síguenos en nuestro canal de YouTube como Radio Panamá. Radio Panamá. Hay momentos en que sabes que tu negocio está listo para más. Iniciando cuenta regresiva, preparados para comenzar a crecer. 3, 2, 1. Préstamo PYME desembolsado. Con el préstamo PYME de Banco Nacional de Panamá tienes el respaldo para llevar tu negocio a otro nivel. Estamos listos para impulsar el crecimiento de tu negocio. Préstamo PYME. Solicítalo ya. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Tu salud no es solo atención, es cómo te hacen sentir. Y cuando cuidas de ti, también cuidas de los que amas. En Clínica Hospital San Fernando combinamos experiencia médica, especialistas y tecnología con un trato humano que te acompaña en todo momento. Clínica Hospital San Fernando, experiencia médica que cuida de ti. Cada historia nace de un sueño y yo creo en todo lo bueno.
lo que haces en tu valor. Tu esfuerzo merece lo mejor. Ve por tu historia, yo voy contigo. Banco General, tus buenos vecinos. Ve por tu historia, con decisión, que el futuro empieza con ilusión. Tu carro, tu casa o tu negocio, el viaje soñado o un inicio precioso. Ve por tu historia, yo voy contigo. Banco General, tus buenos vecinos. Cuando el calor aprieta, tu aire acondicionado se convierte en el aparato más exigido de la casa. Manténlo entre 24 y 26 grados para ayudarlo a funcionar de forma más eficiente. Y notarás la diferencia en tu consumo de energía. Porque cuando el calor aprieta, cada acción cuenta. Un mensaje de ENSA. ¿Tu empresa necesita automatizar y simplificar la gestión de planilla, asistencia y recursos humanos? Tiempo Exacto es el software indicado. Eliminamos cálculos manuales y errores operativos, optimizando los trabajos administrativos y de recursos humanos. Contáctanos al 399-5048 o en redes sociales como @tiempoexacto.pa en Instagram y tiempoexacto_pa en TikTok. Tiempo Exacto. No reemplazamos personas, las potenciamos. De sol a sol, con cada bloque vas armando el futuro, construyendo el mañana. Pero compa, llegó tu momento, con Caja de Ahorro y su préstamo para obreros, hay chanti para los manes, casita propia para hoy y también para el mañana. Logra esa casita soñada con Caja de Ahorros. Se formó. La aprobación del crédito está sujeto al cumplimiento de requisitos, evaluación crediticia y políticas internas del banco. Más información en cajadeahorros.com.pa. La justicia avanza y los cambios se reflejan en los panameños, como los Ramírez en su proceso de sucesión, o los Castillo en la resolución de un conflicto de propiedad. Historias distintas, un mismo resultado y una justicia más ágil, cercana y eficiente, con el nuevo modelo de gestión civil. Órgano judicial. En un entorno donde los riesgos evolucionan más rápido que nunca, su organización necesita más que controles, necesita visión y estrategia. En Risco ayudamos a empresas y entidades a fortalecer su gobierno corporativo, potenciar la gestión de autoridad interna, cerrar brechas de ciberseguridad y a transformar su gestión del riesgo para que su organización tome decisiones con total confianza. Visita risco.com o llámanos al 279-1410. Risco, 17 años transformando la gestión de riesgo corporativo. En OpenSight cuidamos de tu salud con diagnósticos precisos. Ofrecemos resonancia magnética y tomografía computarizada con tecnología avanzada y atención profesional. Agenda tu estudio por WhatsApp al 6480-0336 o al 61699367. Síguenos en Instagram @OpenSightPanamá. OpenSight, tu salud, nuestro compromiso. Da Vivienda Panamá le acompaña con el respaldo de un banco multilatino. Abra su cuenta de ahorro y acceda a beneficios y soluciones pensadas para usted. Solicítala ya en sucursales. Trayectoria, liderazgo y objetividad sin filtros. Leonardo Greenspan analiza los hechos que mueven al país con la voz equilibrada que nos caracteriza. Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Panamá Hoy, donde está la información. La graduación de tus hijos es el comienzo. Dale la vuelta a su futuro. Planifica esa maestría con un préstamo personal de Banesco. Aprobación rápida, plazos flexibles y tasas competitivas. Banesco contigo. Y Supermercados Extra cumple 36 años y los regalos son para ti. Del 17 de julio al 31 de agosto.
Todas tus compras con Full Extra suman para ganar un bono extra personalizado desde el súper de la quincena, las medicinas, la merienda de los niños, la ropa, hasta los artículos del hogar. Todo cuenta para ahorrar al máximo. Descubre tu meta y tu bono exclusivo ingresando ya a www.superextra.com. Inicia sesión en mi cuenta y búscalo en la sección de ofertas Full Exclusivas. Ahorra y gana desde hoy. En el fondo escuchamos una explosión como un transformador. Fuerte en la Vía España, pero aquí seguimos con luz y completamente con todo para acompañarlo toda la mañana. Les recuerdo que en la era del 5G la conectividad moverá fábricas, puertos, hospitales y ciudades completas. Ningún inversor serio apuesta por un país donde las redes se caen o pueden ser manipuladas. Por eso, Panamá necesita una regulación moderna de ciberseguridad que establezca estándares mínimos, evalúe a los proveedores y garantice redes resilientes. La pregunta es, ¿qué tipo de reglas queremos para proteger nuestras redes y nuestra economía digital? La respuesta se está escribiendo hoy en el debate sobre la nueva ley marco de ciberseguridad. Es urgente que Panamá cuente con una regulación que proteja al país de los constantes ciberataques que venimos presenciando y que le permita a los panameños sacar el mayor provecho de los beneficios del 5G. Y buenas noticias para el turismo panameño. Más de 132,000 pasajeros aprovecharon el Panamá Stopover de Copa Airlines durante el primer semestre del 2026 para quedarse unos días y descubrir Panamá. Este resultado también se complementa desde Tocumen con Sala Panamá, una vitrina del país que invita a los viajeros en tránsito a conocer más de nuestra oferta turística y que desde finales de mayo ya ha recibido más de 80,000 visitas. Impulsado por Copa Airlines, la ATP Prom Tour Panamá, el Stopover sigue promoviendo el turismo nacional y dinamizando la economía panameña. Ya lo dije recién, es momento, señor Jaime Pinky Concepción, de adentrarnos en el mundo y en los temas junto a los amigos de la Estrella de Panamá. Vamos con la presentación, por favor, de la editorial de la Estrella de Panamá para poder abrir el espacio a debatir y a conocer los resultados de la encuesta Vea Panamá para esta jornada. Dos voces, dos voces, dos voces, dos voces. Una verdad. El editorial del día con Radio Panamá y la Estrella de Panamá. Evidentemente, el editorial de la jornada y el punto lo marca la Estrella de Panamá. Juan Cajar, buenos días. Qué gusto saludarlo, periodista de la Estrella de Panamá aquí en la cabina de Radio Panamá. Buen día, Leo, buenos días. Judy, Carlos. Y bueno, todo esto para revisar un poco los números y cuál es el pulso de la nación. Hoy también con nosotros, como lo hemos hecho trimestralmente o cada 4 meses, el señor Carlos Fernández, CEO de Prodigious Consulting, la mecánica, la firma, la empresa que realiza esta encuesta junto a la Estrella de Panamá titulada Vea Panamá. Carlos, buenos días. Buenos días, Leo. Buenos días, Judy. Y buenos días, Juan Carlos. Un placer una vez estar aquí con todos ustedes y, por supuesto, a todos los amigos oyentes de Radio Panamá que están en sintonía. Bienvenidos. ¿Qué está pasando? ¿De qué se publicó hoy? ¿Cuáles son los números? ¿Qué podemos ver luego de este 1 de julio que se marcó y que marcó el inicio del tercer año de gobierno de José Raúl Mulino? Sí, como siempre, trimestralmente desde julio de 2024 hemos venido realizando la encuesta Vea Panamá, una encuesta que refleja el sentir de la ciudadanía, que se investiga cuál es la percepción sobre los diversos temas. Hoy sale la evaluación del presidente, la percepción futuro, el nivel de confianza que ven los ciudadanos y la evaluación de todo el gabinete ministerial, cómo la ciudadanía los evalúa según su desempeño o su percepción sobre los distintos temas, ¿no? Sobre los distintos aspectos que tienden a trabajar. Empecemos, si quieres, hablando un poco sobre cómo considera que ha sido hasta ahora la gestión del Ejecutivo, que Adelante. Es la primera, donde la percepción negativa, la muy mala, aumentó de 24.8 a 26.1, pero la mala descendió de 56 a 51.5. Es decir, comparado con la última encuesta del mes de abril, hubo un descenso en la evaluación negativa de 80.8 a 77.6, 3.2 de diferencia entre ambas encuestas, mientras que la percepción positiva, como la evaluaba los entrevistados, pasó el buena de 17.1 a 16.8 y el muy buena de 1.3 a 1.1, también descendió de 18.4 a 17.9, siendo el no sabe, no responde el único que realmente creció de 0.7 a 4.5% del total de los entrevistados. Si bien esto es un reflejo de cómo la ciudadanía evalúa la gestión del Ejecutivo, también tenemos que ver que de alguna manera se mantiene en ese 3 de cada 4 le evalúan de manera negativa en este momento. Pero no solo eso, sino que si se puede decir que hay una cristalización de la opinión, ¿no? Porque se mantiene, no es una opinión de lo que está sucediendo ahorita, sino que viene siendo validada a través de las últimas mediciones. En este aspecto quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Porque Carlos dice se reduce
la desaprobación del Ejecutivo, pero aumenta la desconfianza. ¿Cómo? Bueno, no lo he dicho porque no hemos llegado ahí, pero sí es el titular de la Estrella. Sí, es el titular de la Estrella. ¿Cómo se explica? Y perdón que me adelante, ¿no? Pero ¿cómo explicamos, cómo analizamos que baje la desaprobación pero que aumente la desconfianza? ¿Cómo entendemos esos términos? Porque el ciudadano puede dividir lo que está tratando de hacer el presidente José Raúl Mulino y puede dividir lo que acompaña a la gestión de gobierno. Son dos cosas distintas y la gente lo evalúa desde esa manera. Y hablando del tema de confianza, por ejemplo, la confianza pasó de 66.5, percepción negativa muy baja o baja, en el mes de abril pasó a 69.4, lo cual es una variación de 2.9%. Entre las dos. El moderado bajó de 29.7 a 25.6, mientras que la percepción de confianza alta o muy alta subió de 3.6 a 4.4. O sea, se mantiene prácticamente estable en esa medición, mientras que el no sabe, no contesta está en 0.5. O sea, el 99%, más del 99% contestó esta pregunta. Y aquí viene un tema que es interesante, porque es una pregunta que pareciera que habla sobre el tema de cómo lo puedes ver, pero la evaluación de la gestión parece moderada, se modera ligeramente, pero la desconfianza del gobierno de alguna forma la gente no lo ve que puede realmente resolver los problemas o no encuentra la manera de hacerlo. Vimos al presidente el 1 de julio y mucha gente lo comentaba después en los cualitativos que se hacían decir, bueno, el presidente tiene una intención con el tema del empleo, habló de 80,000 empleos. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Es la pregunta que la gente se hace y cómo eso puede llegar a impactar a la vida de todos estos ciudadanos que estás entrevistando y que participan en los cuales. Y ahí entraría entonces la desconfianza. Claro, si va a poder, dice, no va a poder. O sea, tal vez confío un poco en el presidente, pero no confío en cuál es el mecanismo correcto para hacerlo y es lo que demuestra la encuesta, ¿no? Que no ha quedado la claro. encuesta te está diciendo, hay una intención, bajo moderadamente la evaluación, pero al momento de la confianza, ¿cuál es la respuesta que podemos tener sobre los distintos temas que estamos afrontando? Juan, ¿cómo vemos estos temas desarrollados sobre la mesa? Porque a nivel periodístico podemos analizar la situación, pero muchas veces entramos a confundir entre lo que es una percepción y entre lo que es un dato, como el que presenta esta mañana la Estrella de Panamá y Prodius Consulting. Sí, efectivamente, como lo planteó Carlos. Carlos mencionó una frase, una palabra interesante que es la cristalización de la opinión. Es decir, hay una especie como de meseta, por ponerlo así, de desaprobación, porque si miramos la constante de las encuestas que se ha hecho hasta ahora, la desaprobación ha ido en aumento y además los otros indicadores que digamos, plantearían la necesidad de que hubiera un cambio, digamos, en el Ejecutivo, en su rumbo, en su forma como gestionar, en cómo mantener la comunicación. Entonces, la impresión que nosotros tenemos, digamos, en el trabajo que tenemos día a día, es que pareciera que hubiera cada vez más desconexión entre la gestión del Ejecutivo y los problemas de la gente. De hecho, si nosotros vemos las encuestas anteriores, nos damos cuenta que los problemas que la gente identifica, inseguridad, corrupción, agua, etcétera, el Ejecutivo más o menos que lo tiene identificado. Si nosotros vemos el discurso del presidente, él habló en su propuesta de agua, de inseguridad, etcétera. El tema es cómo ellos conectan la gestión a esas necesidades. Y claramente las personas, digamos, la ciudadanía no está viendo esa conexión. Y yo creo que tiene otro problema también cuando se menciona en la encuesta sobre el futuro del país, ¿no? Que eso también lo vamos a ver más adelante, pero el horizonte es negativo. O sea, significa que tú como político tampoco puedes proyectar esperanza. Eso es fundamental en política. Y cuando tú buscas construir cohesión para avanzar, digamos, proyectos complejos, que se ha planteado el Ejecutivo, entre esos con la discusión de la mina, el proyecto Río Indio y otros desafíos, y no, pareciera que no ha habido este golpe de timón en algún momento en el Ejecutivo, ya sea con cambio de ministros o de ajustar la forma en que se está gestionando. Pues estamos hablando también que 77% de desaprobación en el segundo año de gobierno. O sea, eso es gravísimo, digamos, desde el punto de vista para quién gobierna, ¿no? Hay personas que se confunden, ¿no? Y que creen que ya pasaron 3 años de gobierno. Y a nivel de números, yo lo decía antes, el gobierno va de julio a julio. Eso es un año gubernamental. Y van 2, no 3.
Entramos ahora en el tercer año. ¿Cómo se compara, Carlos, esa data que se manejaba durante el primer y segundo año de gobierno al inicio del tercero que estamos viendo en este momento? Y me baso solamente en las preguntas que ponemos sobre la mesa hoy, recordando que mañana y pasado sigue la encuesta BEA Panamá. Es interesante la pregunta y lo podemos reflejar cuando nosotros empezamos a encuestar. La idea, cuando hicimos la encuesta de Panamá, era para mostrar a la ciudadanía cómo iba evolucionando la opinión pública y qué iba a pasar. Y la de julio de 2024 mostraba un país optimista donde había una expectativa de más del 80%, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que contrasta totalmente con lo que hoy tenemos. O había una expectativa positiva sobre lo que podría pasar sobre qué podría pasar con la gestión del Ejecutivo. Eso ha ido cambiando y ha ido variando esa opinión dependiendo de las acciones que han tomado. Y aquí es importante entender esa evaluación a dónde va. Yo siempre lo comento y lo comento desde esta tribuna. Uh-huh. Decir, la encuesta es una fotografía del hoy. Depende de las acciones que tú decidas, son las que pueden cambiar o variar esa aprobación. Si la gente siente que no hay una respuesta a sus problemas, si la gente siente que hay una desconexión de lo que está pasando, la gente no puede responder de manera positiva o puede evaluarlo diferente. Además, la ciudadanía está a la expectativa de que se le solucione una serie de problemas que no vienen solamente de este gobierno, sino que lo traen, como lo comentábamos previo a la entrevista, de gobiernos anteriores y que se generó una expectativa que iba a tener respuesta en este momento y lamentablemente no ha podido ser así. Y dentro de esa fotografía, y tú mencionabas, no ha habido cambio de ministros, por ejemplo, ¿cómo han salido ellos en estas encuestas? Bueno, nosotros hacemos una escala de evaluación del 1 al 10, donde los participantes evalúan según el nombre del ministerio, la actividad o el ministro si lo identifican. La ministra mejor evaluada vuelve a ser la ministra de Cultura, Maru Herrera, con 5.6 de evaluación, seguido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario del MIDA, Roberto Linares, y en tercer lugar el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, con 4.8 de evaluación. Posterior a ello viene el Ministerio de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, 4.7, la ministra de Gobierno, Dinoja Montalvo, que repite con 4.5 de evaluación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, 4.5, el Ministerio de Comercio e Industria, Julio Moltó, 4.3, 4, ministro de Vivienda Jaime Jované, ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, 3.8, Beatriz Carles, ministro de Desarrollo Social Mides, 3.6, Fernando Boy Galindo, Ministerio de Salud, 3.6, 3.5, la ministra de Educación Lucy Molinar, 3.5, el Ministerio de Trabajo Jacqueline Muñoz, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, 3, el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, y cierra la lista el Ministerio de Obras Públicas, José Luis Andrade, con 2.8. Lo del Ministerio de Obras Públicas no es novedad, ¿no? Porque ha repetido en las últimas encuestas porque además es algo que la gente percibe muy cercana. Por darte un ejemplo, los encuestadores estaban trabajando en un sector y decían, ¿cómo me vas a preguntar por este ministro si mira cómo está la calle? La gente inmediatamente lo relaciona con lo que tiene a la cercanía, ¿no? Dinoja Montalvo no la veo. Sí, repitió en 4.5 de la quinta ministra mejor evaluada. No le afectó en nada el tema de la fuga. El ministro de la Presidencia también salió bajo. Sí, es el penúltimo, el ministro de la Presidencia. Y tú sabes que es una buena pregunta. La expectativa cuando se inicia la encuesta era ver cómo lo podía evaluar. Y pensé que le iba a afectar el tema de las cárceles, pero muy poca gente lo relacionó con el tema de las cárceles y hasta una señora hablaba sobre la ayuda de unos peluches que venden los reos, de que hicieron un café. O sea, ha hablado sobre temas que si bien están en los medios, han sido puntuales. Sí, sigamos a la siguiente pregunta, Pamela, por favor, que es ahí está. Importante lo que colocó Pamela, que fue la ficha técnica y que no hemos hablado, que es lo primero que se tiene que hablar en la encuesta. Son 1.508 entrevistas personalizadas. Tiene la imagen ya en el canal de YouTube de Radio Panamá y por supuesto en el canal 150 de Tigo de Bocas TV, para que si está en su casa, en su oficina o va manejando, pueda verlo más adelante ya reflejado en pantalla los números y las preguntas de las que estamos hablando. Sí, son 1.508 entrevistas personalizadas, más de 30 distritos, todas las provincias de excepción de Bocas del Toro, Darién. Hay representación de las comarcas con personas que residen en las comarcas que se hacen en Tolé y en San Félix, en los corregimientos. Son más de 30 distritos, más de 70 corregimientos que se visitan para realizar la encuesta y se realizó entre el 12 al 16 de abril. El equipo de Prodigious Consulta está conformado por más de 40 encuestadores, 8 supervisores, son presenciales, es entrevista cara a cara, nada digital, nada por red.
y es nuestra ficha técnica, 2.5 margen de error, 95% nivel de confianza. Juan, si agarramos, si comparamos un José Raúl Mulino cuando arrancó su gestión a un José Raúl Mulino arrancando su tercer año, a nivel de análisis político, ¿cómo ha cambiado la imagen? Digo, si nos basamos en los datos de la encuesta, pareciera que va cuesta abajo, ¿no? En cuanto a popularidad. Ahora, ver si un político ahí tiene aprobación, desaprobación, un gobierno, como bien dijo Carlos, es una fotografía del momento. Es decir, eso puede mejorar o efectivamente puede empeorar. Es decir, eso depende de cómo se maneje la coyuntura y también la propia gestión del presidente y su gabinete. Pero a mí, digamos, lo que me llama la atención y también me preocupa mucho son los indicadores que acompañan ese número, ¿no? Porque en la encuesta antes se ha preguntado sobre la situación económica y suele ser bastante crítica. Y si nosotros comparamos, digamos, este nivel, esta opinión que tiene la gente sobre el presidente, su gabinete, sobre el futuro del país, que es mayormente negativo, y lo contrastamos, por ejemplo, con datos del INEC sobre el aumento de la informalidad. O sea, estamos hablando que hay 47% de informalidad. El 71% de los panameños ganan menos de $1,000 cuando el costo de la vida supera eso. Es decir, hay una situación crítica y se suma, me viene a la mente la encuesta, bueno, el estudio que hizo el Fórum de Periodistas con el CIEPS, donde hablaba de que la gente, bueno, no cree en las instituciones, que cerca del 60% de la población tiene 58%, tiene temor de expresarse porque podría tener algún tipo de represalia por sus opiniones. Es decir, hay unas condiciones económicas, sociales, que en otras circunstancias no podría uno preocuparse mucho si es una desaprobación tan alta, pero cuando tú sumas todo eso, ¿cuál puede ser el desenlace, digamos, ¿no? Porque si a eso le sumarías que la gente tiene cada vez menos confianza en las instituciones en general, no solamente el presidente, entonces, ¿qué nivel de maniobra tiene el presidente? ¿Y qué podría hacer frente a desafíos que se planteen, por ejemplo, que se repita lo del 2023? Que la gente dijo, bueno, ya estamos hartos de todo, y ¿cómo se va a canalizar ese descontento? Si la gente no se siente representada. También yo creo que otro desafío que plantea, y digamos, yo no soy asesor de ningún político ni nada, pero si yo estuviera en el gabinete, pues, es un consejo no pedido. Un consejo no pedido. Diría, bueno, si tenemos ese nivel de desaprobación, ¿cuáles son las acciones que yo debo tomar para construir consensos? Claramente el presidente ha manejado una agenda de no consensos o de consensos mínimos con ciertos sectores. Desde el inicio, eso está planteado. Ha conseguido aparentemente un hit político en la Asamblea, donde, bueno, al menos este periodo. Sí, al menos este periodo se reelijo, bueno, subió a la presidencia de la Asamblea Chile Castañeda, y partidos que en teoría, en el papel, son de oposición, como el PRD, bueno, han decidido articular esta no sé si alianza, pero unión coyuntural en la Asamblea. Y luego la oposición, para bien de quienes gobiernan, pues está dispersa, atomizada, algunas judicializadas, si hablamos del punto de vista de las organizaciones sociales, etcétera. Entonces, claro, tiene un margen de maniobra para poder construir esos consensos sin tanta dificultad. La pregunta es ¿por qué? O sea, estamos en 2 años de gobierno. Sí. Entonces, ¿por qué no se han tomado esas medidas? Esa es la gran pregunta. Pero digamos, consensos hacia dónde. Digo, yo diría que los principales problemas del país, y ahí viene otro desafío, ¿cuáles son las prioridades que tiene la administración? Yo no sé si el tren, por ejemplo, en una administración, que es un debate interesante, un proyecto que contrasta con la lógica transitista del país, que busca, digamos, proyectar inversiones, etcétera, hacia el interior, pero ¿necesitamos eso o no necesitamos? Yo no sé si la agenda está bien puesta. Además que también la persona del presidente nos ayuda mucho con eso de que somos un gobierno de empresarios. O el tema que dijo cuando estaba la coyuntura del Seguro Social, de que quienes protestan son 4 gatos que no pagan planilla. O el tema de la mecha corta también, ¿no? Pues sí, entonces tampoco se ayuda mucho el presidente en ese sentido. Habrá impactado lo que dijo el 1 de julio, ¿no? De que se ha pasado el primer año ordenando la casa y que ahora es que viene la reactivación, ¿no? En ese análisis del curso es
es interesante porque cuando lo ves en los cualitativos, en los focus group, la gente lo comenta. O sea, hablaron de 80,000 empleos, pero también se puso una meta. Entonces, esa meta que se está colocando, la gente la va a evaluar y va a decir, bueno, ¿dónde están los 80,000 empleos por lo menos en estos primeros 6 meses? O tal vez en el próximo año. Además, hay un detalle sobre el tema de los empleos. La presidencia y no nos podía decir cuáles eran los indicadores. O sea, porque tú puedes poner por trimestre, por cuatrimestre o decir en qué sectores específicos. Además hay otro tema con el empleo, que efectivamente se puede generar empleo, pero ¿cuál es la condición de ese empleo? Si es un empleo precario, si es un empleo de $300, difícilmente eso va a mejorar tu popularidad. Sí dijo que no iban a ser permanentes. Claro. Porque son obras puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué entonces? ¿Resuelves el problema o un paliativo, tienes una consigna que tú puedes presentar y decir, cree tantos empleos? Ahí es donde no sé si tienen claridad sobre cuáles son esas necesidades del país o cuáles son las prioridades que tiene el gobierno. La gente habla hablábamos del pesimismo de la población respecto a la percepción del futuro del país. Lo analizábamos hace instantes y hablábamos de los ministros. Pero también la encuesta se enfocó en hablar del promedio de satisfacción de los ministerios. No hablando de la figura de los ministros, pero sí de los ministerios. Y aquí, evidentemente, me llama la atención el cambio, ¿no? En el 1-2 o en la conformación que se está dando. ¿Cómo se ha analizado esto, Carlos? Hay un tema aquí que es interesante, que por ejemplo el ministro de Desarrollo Agropecuario del MIDA, Roberto Linares, que mucha gente dice, bueno, no lo ve. Y la gente lo que sucede cuando vas a los cualitativos, sobre todo en el interior, es que la gente lo simula con el Instituto del Mercado Agropecuario de Lima. Con Nilo Murillo. Entonces, el ministro, estas ferias de arroz que han sido de gran ayuda para gran parte de la población, son los que las personas lo ven como primera mano, porque además lo hacen en instalaciones del MIDA muchas veces. Entonces ves a las personas que van allí y le dicen, mira, es que el ministro de Desarrollo Agropecuario nos está ayudando con este tema del arroz subsidiado, de algunos productos que están subsidiados, además tienen como ese nuevo acceso con estos mercados y lo relacionan, más que con el IMA, lo relacionan con el MIDA. Que tiene que ver mucho también con la parte mediática de cada uno de estos ministros, qué tan accesibles han sido con los medios, sus apariciones, e incluso ahora la utilización de redes sociales, porque como hemos visto en el pasado, los ministros más populares eran los que tú más veías en los medios, dando entrevistas. Sí, bueno, ahí yo tengo una pregunta para Carlos, porque ahí aparece la ministra de Cultura en el top, ¿no? Entonces, digamos, ella maneja una cartera, como tú bien mencionas, que aunque no tiene un contacto directo con la gente, tiene una proyección distinta, ¿no? Y además no carga muchos negativos ya estructurales, como el de educación o salud. No sé, ¿cómo tú ves esto, Carlos? ¿Cómo se explica eso? Lo de la ministra Maruja Herrera está en primero está en todos los eventos que hace el ministerio. Segundo, por ejemplo, nosotros vimos, yo creo que lo comenté la vez pasada, el aniversario de Juan Díaz, estaban las bandas independientes marchando, estaba en la tarima y cayó una gran lluvia, un gran aguacero, y la ministra estuvo ahí en la tarima mojándose, esperando hasta el final. Fue y felicitó a los muchachos. Ella fue parte de ese proceso. Tuvimos la oportunidad de coincidir con la Feria de la Mejorana en Guararé, y el Ministerio de Cultura tenía un stand completo, y cuando llegaste decían, bienvenido al Ministerio de Cultura, aquí venimos, te daban un pin, te hablaban de distintos temas. O sea, el Ministerio de Cultura de alguna manera ya ha estado presente, entonces ha hecho eventos para los niños, participa permanentemente, ha dado clases y todo esto te lo cuento de cualitativo. No es que hemos hecho un seguimiento. La gente cuenta su propia experiencia y la gente te lo comenta. Y no solo pasa con ella, pasa también con otros ministros, que la gente te dice, hey, vino el ministro, pero ni nos saludó. O sea, ni dijo buenos días ni buenas tardes. Esta ministra está muy cercana a la gente, y así lo percibe la ciudadanía. Y lo ven los eventos. Porque una de las cosas que a mí me sorprendía más y era que cómo el Ministerio de Cultura podría liderar, cuando dices, bueno, es el Ministerio de Cultura, ¿qué eventos tiene? ¿Cómo lo ayuda? Y ahí lo ves reflejado. ¿Cómo nos preparamos a partir de esta jornada para lo que trae la encuesta? Y primero se lo pregunto a Carlos para entender desde la data qué es lo que viene de aquí al viernes, para que la audiencia pueda estar expectante a lo que pase en Vea Panamá. Bueno, el día de mañana está el tema de la mina. Mañana sale. Sí, mañana sale. No hay spoiler hoy.
Nada. No, sale la evaluación, sale cuál es la percepción de la ciudadanía, cuál es su opinión. No se deje con Judy, Carlos, no se deje con Judy. No, sale cuál es su opinión. No veo si está triste, si está contento. Tiene que ser neutral, usted tiene que ser neutral. No, nosotros somos neutrales, ponemos la data que dice la población. Somos el mensajero en realidad, no formamos Pero parte. Es súper importante porque aquí estamos poniendo a todas las partes, ¿no, Leonardo? Sí, en torno a estos temas. Aquí puede venir en este momento cualquier vocero del gobierno o alguien que quiera hablar y responder a la encuesta, lo puede hacer. Aquí lo vamos a recibir, pero estamos manejando la data que hace Produce Consulting con las encuestas y pone a la expectativa sobre la mesa la Estrella de Panamá. Y nosotros siempre le hemos dicho, nuestras encuestas son totalmente transparentes, nuestra intención es mostrar la opinión pública, no hay sesgo. Nosotros no tenemos candidatos, hemos hecho las mediciones de candidaturas desde el año 2025, no ha salido publicada ninguna. En enero la Estrella debería estar publicando la primera, mitad de gestión. Y mañana vamos a tener el tema de la mina, la asamblea. El día viernes vamos a hablar sobre temas de inseguridad, economía, cómo se siente la población, cuál es su estado de ánimo. También va a existir una pregunta sobre el tema de educación. Uh-huh. Y hay varios puntos interesantes que van a ir conociendo. Yo imagino el café de esta mañana en la reunión, porque a mí me ha tocado estar allá dentro del monstruo y ver cuando llegan las encuestas y ves el orden de los ministros. Usted dice que ya tomaron el café. Yo creo que es muy temprano para el café ahí a veces. No, ojalá. Hay que empezar el día súper temprano. ¿Allá? Deberían, ¿no? Bueno, ahí me tocaba a las 7, antes de las 7, y teníamos el informe de medios. Pero cuando llegaba la encuesta, eso era terrible. Y sobre todo, que veas que ministros suben, pero dice el presidente está bajando. Aquí la evaluación de los ministros es intermedia, ¿no? No hay, como te comentaba, si fuera un examen, por ejemplo, la ministra, la mejor evaluada, tendría 2,8 de 1,5. O sea, que la mayoría están debajo de la están debajo de la media. Y lo vemos, ¿no? Porque la evaluación es del 1 al 10. Okay. Eso en primer lugar. Lo segundo es que el presidente cuenta con su equipo, es el gabinete ministerial. Sí. Si los ministros no están bien evaluados, el presidente no va a estar bien evaluado. Y eso es una relación recíproca entre el presidente y los ministros. Si el presidente no tiene una evaluación óptima, los ministros dicen, hey, tampoco podemos ver, a menos que haya un ministro que resalte, que haga una labor extraordinaria, que veas que está todos los días ahí de primero, que pueda hablar sobre esos temas y realmente lo puedas percibir, que la ciudadanía lo perciba como algo totalmente diferente a lo que está planteando la gestión. ¿Es pues posible cambiar una imagen en 6 meses dentro de una encuesta? Sí puede cambiarlo dependiendo de las acciones que se tomen, ¿no? Y las decisiones que se tomen. Aquí hay un punto interesante, es que tú puedes llegar cuando la opinión pública permea en el tiempo, como en este caso que tiene 10 meses y que ha ido variando. Claro que puede cambiar dependiendo de las acciones que se puedan llegar a tomar. Pero aquí es fundamental entender que son solo las acciones las que van a convencer. Y esto sucede muy apegado a que la opinión se vuelve más difícil de mover porque se estructura. Bueno, pero es que no hay respuesta, seguimos con los mismos problemas. Entonces tiene que pasar. Además se genera un techo y un piso de opinión en algunos casos. Entonces, hay casos que vemos que las opiniones no se mueven entre 20 o 25% porque la gente tiene una sola percepción y no hay ningún hecho que cambie esa percepción para la ciudadanía. Y bueno, además al final... El golpe de timón que tú dices, el giro de timón. Sí, en política es un tablero que se mueve, las fichas se mueven, el tablero se mueve, es decir, pensar de que eso es inamovible, pues no. Igual los políticos que piensan de que una opinión favorable es inamovible, bueno, viven en un mundo de fantasía. El tema es si está esta burbuja del poder, ¿no? De gente que te dice alrededor, no, señor presidente, señor ministro, estamos perfectos, estamos magníficos, vamos muy bien. Recuerden que es un 2 con ¿qué? Un 2 con 5. Y luego te estrellas con la realidad. Mucho. Pero además aquí pasa algo que es fundamental entender en la opinión pública. A la ciudadanía no se le puede mentir. Yo puedo sacar una encuesta con un número que no es real y la gente lo va a percibir y decir, eso no es porque eso no es lo que yo siento. Pero no es una persona que lo va a decir, es el colectivo de la opinión. La opinión pública no se forma por una o dos opiniones, se forma por una serie de situaciones y de ciudadanos que están viviendo la realidad social de su día a día. Y ahí es donde tienes esa foto y la ves.
Y hay un ejemplo que yo siempre trato de decir, por lo menos hasta ahora lo podemos decir, queda más camino por recorrer que lo recorrido. Entonces tienes un reto para tomar decisiones y para poder tratar de cambiar y mejorar, solucionar los problemas que hoy vive el pueblo panameño. Ahora, a mí lo que me llama la atención es el porcentaje también de esa población. Habría que ver, digamos, la estadística de otras encuestas que se han hecho, no en este periodo, sino en los anteriores, pero yo no recuerdo que en un segundo año de gobierno hubiera un nivel de desaprobación tan alto. Es decir, entiendo, sí, Martín Torrijos me parece que terminó con un índice de aprobación por más arriba del 50, por 50 y pico. Martinelli casi. 60. Martinelli también tuvo muy alta, pico, incluso muy alto. durante la crisis de Changuinola, que fue un punto bajo de su administración, él repuntó después. Es decir, no sé, me llama la atención pues ese fenómeno de que tan alto en comparación con otras administraciones. No sé, también, bueno, la coyuntura que le tocó a esta administración también es compleja, ¿no? Pero claro, no ha habido una crisis así como para que tú digas que tenga un impacto para ese porcentaje. Sí, no lo siento. Yo lo puedo entender al final del mandato, ya al final del tercer año de gobierno. Así que ya tienes de dónde pero comparar. La mitad. Pero, por ejemplo, el gobierno anterior, el del presidente Laurentino Cortizo, ya después del 2022, la opinión pública no se movía a favor, sino iba empeorando cada encuesta. O sea, podía estar en 60 negativo y terminó teniendo 95, inclusive 96 al final. Y ya la gente no hablaba sobre ese tema. No, nosotros queremos es que pase, que pase. Pero yo digo que ese es el orden natural, digamos, del político, cuando su capital político se va degradando en la medida de que van pasando las cosas, ¿no? Pero no sé si el porcentaje sigue siendo como tremendo. Para mí sería que las alarmas ya estuvieran sonando de por eso de te qué decía, hay que hacer hoy en la para mañana como que revertir eso, ¿no? La comunicación, transparencia, rendición de cuentas. Todo. ¿Ya no va a haber conferencia de prensa los jueves? No se sabe. No hay se jueves sabe. que sí, jueves que no. Sí, ahora es como una especie de, no sé, Adivina, no tengo muy claro que, sí. Si es como gira, conferencia. Si alguien no se queda levanta claro. con ganas, la convoca. Si no, supongo yo, no sé, pero imagino que ahora este jueves tendría que haber, porque las últimas 2 semanas no hubo. Mira, por ejemplo, esa estrategia, que bueno, se puede ver críticas o opiniones sobre eso, es una estrategia que no está tan mal. Es decir, una conferencia directa con la ciudadanía, de alguna forma, y con los periodistas, eso me parecía interesante. Pocos políticos en la región, creo que estaba nada más en México, y poco más. Pero seamos claros, Juan. Pero ahora mismo, claro, pues sí, también, antes. Sostenerla es un dolor de cabeza. Todos los jueves Claro. un presidente parado hablando pero con bueno, medios. un ministro, un vocero. Pues sí, también. Un ministro, un vocero. Tiene muchas fórmulas, tiene muchas formas para hacerlo, pero creo que esa de convocar, desconvocar, luego armar una gira y improvisar, es medio errático desde el punto de vista de comunicación. Desde enero están en ese procedimiento, que convocan, que desconvocan, que hacen una gira, que no hacen una gira, que hay conferencia, que no hay conferencia, que hay un viaje justo el día de la conferencia. Por eso el tema aquí es comuniquen si se va a dejar de hacer oficialmente los jueves de conferencia de prensa y que se convocará cuando haya algo que decirle a la población. Porque si no se vuelve una espera todos los miércoles a ver si mandan o no mandan el mensaje para ver si el jueves hay conferencia o no. Y yo no creo que una conferencia cambie los datos de una encuesta. El tema es, ¿para qué utilizar la conferencia? Eso es lo primero. ¿Qué quieres informar en la conferencia? Y creo que la medida cuando se toma al inicio, la idea era tener como una especie de mañanera al estilo México, o tal vez un jueves nada más para poderlo. Y la gente al principio lo percibía muy bien porque se hablaban de ciertos temas. Deja de evaluarse positivamente cuando en esos temas no se empieza a solucionar. Es lo que te comentaba, son acciones lo que la gente está esperando, y muchas veces colocas de alguna forma, solo lo dejas en la opinión y la gente dice, bueno, ahora ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cuál es la acción? ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde puedo ir a buscar el trabajo? Si realmente el costo de la vida, me están hablando de los mercados populares, y por qué no termina bajando. Entonces tienes ese acceso de que la rueda de prensa puede ser una gran estrategia cuando lo utilizas para comunicar logros, para comunicar acciones, pero realmente acciones que marquen la pauta en lo social, porque ahí la gente se ve impactada por esas decisiones que estás tomando. Ahora, si la haces solo como una medida
pasa lo que pasó muchas veces con el presidente. Los periodistas le hacían preguntas tal vez incómodas, el presidente reaccionaba de una manera, la gente se hacía viral, pero no la respondía. gente terminaba sí. diciendo como que bueno, no es lo que estábamos esperando. Entonces, claro, tienes como esa visión de que realmente a dónde tienes que comunicar, y es parte de lo que piensa el ciudadano hoy en día. Que la promesa de campaña fue muy alta. Chen Chen en el bolsillo, para mí ese eslogan fue un genio el que lo hizo, porque te vuela la cabeza pensar que vas a tener dinero en tu bolsillo, aunque sabemos que el bolsillo no aparece mágicamente, el dinero no aparece mágicamente en el bolsillo. 80,000 empleos, quedamos con la pregunta, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Para quiénes? Sí, es que también... Hay muchas preguntas. Sí, si hacemos el zoom y analizamos, digamos, ministerio por ministerio, cuáles son las políticas económicas, digamos, que ha planteado el gobierno en relación con esos problemas ya claramente identificados de empleo, de alto costo de la vida, etcétera. Y no hay claridad. Tampoco las autoridades, los ministros te lo pueden desglosar. Entonces, eso manda un mensaje nefasto en el sentido, digo, para quien lo escucha, ¿no? Porque dicen, bueno, no me resuelven y además no me dan ninguna lineamiento de qué puede ser. Porque tú puedes decir, bueno, ahora mismo no puedo, pero más adelante sí tampoco. Entonces, tú te quedas sin resolver tu situación y al mismo tiempo tampoco tienes esa esperanza de decir, bueno, puede venir algo distinto, algo diferente. Eso es parte del problema, ¿no? Y ahí planteas eso y volvemos al tema de la rueda de prensa. El presidente le genera un desgaste porque es el que tiene que salir a afrontar todos los distintos temas y no lo acompaña tal vez un gabinete que pueda hablar sobre los temas también. Tienes que hacer esa variación de poder tener opiniones diversas sobre los distintos puntos, cómo solucionarlos. Habría que saber si los ministros tienen algún tipo de freno para salir en los medios. Porque en el gobierno pasado había un control de que incluso los ministros no podían publicar cosas en las redes sociales sin que pasara primero por la presidencia. O sea, si se está manejando de esa manera, craso error, porque yo creo, es mi opinión, que cada ministro debe dar la cara por los temas que está manejando e inmediatamente el equipo de prensa de cada ministerio atender las necesidades de información que tengan los medios y las aclaraciones que se hayan que dar, para que así liberar al presidente, para que el presidente salga cuando realmente es un tema de gran impacto. No, yo lo hablo en estos términos, no quemarlo a la primera, incluso no quemas a los ministros, tipo la situación de las cárceles, director del sistema penitenciario, después tú sacas a la ministra. Mire, no sacas al ministro de seguridad a quemar ropa, vas por etapas sacando en una crisis a los responsables para que podamos ir viendo cómo se está manejando. Tengo comentarios de oyentes, Judy. Todo. Mire, ¿Sí? dicen dos oyentes. Por un lado dice, mire la cara del agro. Es uno de los mayores generadores de empleo. El BDA, el Banco de Fomento, buena gestión, pero no tiene el presupuesto de desembolso. Bueno, el BDA lo están achicando a su menor capacidad. Igual pasa con el Banco Hipotecario. Después de todos los años en donde no se hizo nada, se acumuló todo lo que tiene que ver con la gestión, se atrasó todo, lo usaron para supuestamente actos que no eran los correctos y ahora el proyecto de ley está en la Asamblea para poder reducirlo aún más. Y mire el análisis de otro oyente. Dice, puedo observar que hace mucho tiempo se utilizan las redes de las instituciones o entidades para publicitar las obras y acciones del presidente, no de las entidades. El punto se vuelve complicado porque por lo que veo son todas las comunicaciones de todas las instituciones para hablar de lo que hace el presidente y no de lo que está haciendo para hacer cambios. A nivel comunicacional, Judy, eso es un error garrafal. Es un error. Cada ministerio en sus redes debe tener esa autonomía, claro, con... los ministerios tienen que mostrar a los que benefician, no tanto promocionar la figura de un ministro. La gestión es la mejor comunicación. Si tú haces cosas buenas, eso se va a comunicar solo. Y quería comentar algo. ¿Cómo salió el ministro de Economía y Finanzas? Porque lo que ha pasado en la DGI es gravísimo. ¿Y cómo va a venir esa encuesta más adelante, no? Bueno, acuérdate lo de DGI pasó, esto fue del 2 al 16, sí, ya apenas pasó ahorita. estaba el ministro de Economía y Finanzas 3.8. Es el octavo mejor evaluado. O sea, está en la mitad de la tabla.
Pero bueno, los invitamos a que vean la encuesta en La Estrella de Panamá. Mañana sale el tema de la mina. Mañana sale el tema de la mina. Me froto las manos ya para poder conocer datos. Mañana, No, el viernes los estará acompañando. Me froto las manos porque mañana sí el café va a estar fuerte allá en el casco antiguo. Sí. Mañana el tema de la mina, el viernes sale Cuidado el tema por ahí sobre, es que vienen los 80,000 empleos van a venir con sobre lo de la mina. evaluación y sobre el tema de evaluación del tema económico, el estado de ánimo, que es súper importante entender cómo se siente la ciudadanía. Se siente el pueblo panameño en este momento y de verdad agradecido como siempre por estar aquí. Y bueno, los invito a que vean. Oye, gracias por... ¿Pregunté? Preguntó por el extrañaba seguro las social. encuestas. No, Me en encanta. septiembre. Preguntó En por la el encuesta de Cepanim. septiembre. No, en septiembre. Tampoco. Pero el Cepanim, por ejemplo, lo hemos visto reflejado en los cualitativos, sobre todo a las personas jubiladas, ¿no? Porque esto es un tema muy puntual de un sector de la población. Y es que no todos pueden tener opinión sobre eso. Pasa lo mismo que pasa con la caja del Seguro Social. Para los jóvenes es inexistente porque ellos, primero, no tienen empleo y segundo, los que tienen empleo no ven que puedan llegar a jubilarse. Uno de los temas que reclaman los jubilados, lo que hemos tenido en los cualitativos, es que dicen que ese porcentaje que le quitan los bancos es mucho. Del 15 al 26%. Del 15 al 26%. Dice, eso no es justo porque yo trabajé y ese es mi dinero, porque ellos le tengo que dar ese 26% a los bancos que nunca, que no me dan la oportunidad de poder hacer. Y lo plantean muy claramente sobre eso. Y el segundo y el tercero es 7%. Una señora explicaba, mira, es que me quitaron el 25%. Eso es gran parte, es una cuarta parte, obviamente, de lo que va a cobrar, que además eso me sirve a mí para hacer mercado, además, comprar medicina. son pensiones súper precarias, entonces, lo vas a poco que me recortar va a lo dar, poquito que tiene a la persona. Sí. Y bueno, yo me he enterado de historias de esto, he podido ver cálculos que se hicieron. Hay gente que le dicen, escuchen lo que le dicen si el Banco Nacional está pidiendo mucho, o sea, la comisión es alta, señalan los jubilados y la gente. Y después siempre pasa lo que pasa, y se la dejo sobre la mesa a Juan Cajar para que si quiere pueda hacer las llamadas. Me dicen ayer, bueno, pero también tenemos esta opción. Hay una cooperativa que está adquiriendo los Cepanim, les da un mejor precio a los jubilados, no me sé el nombre todavía, por eso le digo si la encuentra me avisa. Según señalan mejores precios en las comisiones que lo que está dando el Banco Nacional. Esto mientras hay diputados que presentaron proyectos para reducir la comisión y el gerente del Banco Nacional dice que el año que viene van a ser más bajos porque año a año bajan los costos. ¿La Estrella tiene algún tipo de reportaje sobre la historia esa? Porque mi mamá me decía, oye, que de repente les empezaron a quitar 1/10 es posible que haya pues registros, ¿no?, sobre eso. Oye, que esa plata de dónde, yo me ¿qué acuerdo, fue lo que pasó? Dice, les quitaban el 10. Es que el problema de la jubilación prestado. y esos recortes vienen de hace años. Creo que hay recortes de los 80. Tenemos llamada. Así Buenos es. días. Ay, Le pedimos disculpas al oyente por la demora en y la responderle. gente contestaba porque con tranquilidad sentían miedo a represalias cuando se hacen este tipo de encuestas, porque mencionabas que entre los comentarios decían que en cuanto a dar sus opiniones sentían que... No, bueno, eso lo comentó Caja. Lo comentaste tú, ¿verdad? Sí, lo comentó Caja. Era un dato de una encuesta. La gente siempre quiere participar en la encuesta. Sí, siempre quiere ser voy con escuchada. todo. Es más, tenemos temas porque una encuesta que generalmente dura entre 10, 12 minutos la entrevista. En su casa la gente pasa, tómate un café para seguirte contando. Claro. Y se quiere quedar 30, 40 minutos. Entonces hace que el trabajo sea más complicado. Señora, ya. Me quedo yo hablando con ellos mientras el encuestador está trabajando porque se quedan, te cuentan la historia. ¿Cuántos cafés ha tomado al día en esas encuestas? Bueno, en Bugaba hay una Torreñita casa de maíz, de todo. Y la gente siempre, el interior es una maravilla, de verdad. Panamá tiene sitios maravillosos y la gente siempre está como presta a escuchar, a hablar, a poder compartir y a poder contarte su experiencia. Y hablen, cuenten todo, digan, Y marquen. qué tiene que decirte, y la gente tiene su opinión y su criterio. Por ejemplo, hay un profesor que daba clase, obviamente. El profesor de Bugaba me contaba su historia, que lo tuvieron que operar y que fue a la Caja de Seguro Social y no lo pudieron operar y tuvo que sacar un préstamo de estos mal llamados préstamos de la muerte, y que con eso pudo pagar su operación y pagar los honorarios al médico, que era su amigo. Entonces tienes todo Mire ese lo que es la espacio, audiencia de Radio Panamá, qué increíble. Ya me mandaron el nombre de la cooperativa. Aquí la tengo, ahora se la comparto, señor Cajar. Gracias al oyente. Ya cambió el de ella, me hubieras pasado el dato antes. Gracias al oyente que me envía el nombre de la cooperativa. Yo no tengo Cepanim para cambiarle, aviso nada más. Carlos Fernández, gracias, nos vemos el viernes. Seguro, y gracias a ustedes por el espacio. Los invito a que vean la encuesta hoy, mañana y el viernes en La Estrella de Panamá. Juan, Mañana qué gusto no lo verlo, perdemos. ojalá repitamos
este espacio con usted para poder analizar y contextualizar lo que pasa, y estamos a la espera de los próximos reportes mañana y pasado. No, un gusto también a ustedes y a toda la audiencia. Oiga,